Bien, eso habíamos cerrado. Siempre hay frustraciones, aunque hagamos lo que nos gusta. Siempre hay una parte que vamos a terminar ahí con alguna cuestión interior no completa, porque siempre algo se nos escapa. Bueno, vamos a la otra parte bíblica, digamos, de esta segunda parte. El trabajo es de la ley, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y también podemos ver que el trabajo es de la gracia, expresado en mandamiento, que aprendimos que es la didaqué, la doctrina. Y ahí tenemos algunos versículos que después, si queremos, podemos revisar, y hay varias charlas del área laboral. Y 2 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Efesios 4:28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y ahí después viene para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y 1 Timoteo 6:2: y a los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvan en mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y también la voluntad de Dios es que trabajemos. 1 Tesalonicenses 4:11 y 12: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hechos 20, 34 y 35: vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Otra versión de este versículo dice: os he enseñado que trabajando duramente. En otra versión dice: trabajado esforzadamente. O sea, Pablo está haciendo énfasis de que se mataba trabajando para poder servir a los hermanos. Dice: Dios llamó a sus siervos en medio de sus actividades laborales. Moisés y David, pastores de ovejas; Gedeón, zarandeando trigo; Eliseo, arando con sus bueyes; y los discípulos, pescadores. Y qué bueno fue para mí que lo primero que entendí a los 18 años, cuando encontré el reino de Dios, la primera palabra que Dios me dio fue de honrar a mis padres. Y yo tenía una cuestión ahí interior, y pude perdonarlos, y pude honrarlos, y fue como que Dios me sanó esta parte. Pero miren, lo primero que entendí era que tenía que cambiar mi manera de trabajar. Cuando llegó el reino, lo primero que cambió fue mi manera de ver el trabajo. Yo tenía 18 años, trabajaba en una escuela de fútbol que ganaba muy bien, con un jugador que había jugado en la primera de Boca. Tenía muchos alumnos y yo entré como ayudante porque tenía un ayudante, el ayudante se fue, y con 17 años me encontré con un sueldo muy importante, lindo, para 3 veces por semana y los sábados. Ganaba bien para un muchacho de esa edad. Y aparte, vendía unas pulseras de reptil, unas pulseras de cuero de víbora, que se hacían de bronce, y vendía en el 11 y en el microcentro y ahí cerca de Puerto Madero, que no es lo que es hoy, pero ahí tenía clientes y coimeaba a los jefes de compra y andaba muy bien para un chico de 18 años, un arrogante, un necio. Y cuando entendí el reino, comprendí que ninguna de estas cosas era lo que Dios quería para mi vida. A tal punto que los que me conocen saben que manualmente soy muy inútil. Me mudé a Oro Verde y empecé a cortar pasto con guadaña. Cuando pegué el tercer guadañazo, las ampollas caía la sangre así. Pero entendí que Dios quería que yo trabaje en algo digno. Comprendí que trabajaba para que el supervisor que estaba sobre mi vida ascienda a ser el gerente general. No me pregunten cómo entendí que cuando la empresa gana $1.000.000, yo tengo derecho a ganar $1.
se me reveló. No sé qué pasó, pero empecé con ese trabajo. Me tomaron de noche de repositor en un supermercado, gracias a Dios, porque yo no tenía el secundario completo. Y había que entrar a las 10 y llegábamos 9:20 algunos de nosotros. Y a las 10 ya estábamos en el supermercado reponiendo mercadería y trabajábamos y baldeábamos como locos porque a la 1 de la mañana queríamos terminar el trabajo. Y el supervisor, que no tenía que trabajar, en ese tiempo no había código de barra, había una, no sé si se acuerdan, la que ponías código, que había que codificar mercadería por mercadería, y en un supermercado de Ramón Mejía de noche ahí trabajamos a todo trapo y había que baldear, y era lógico, el trabajo más duro del que baldeaba era ir llevando el agua, nadie quería llevar el agua, y el nuevo tenía que llevar el agua, así que yo todas las noches y después con el supervisor nos quedábamos ahí tomando un mate cocido. Nos podíamos comer de noche, el gerente había dicho, se pueden comer lo que ustedes quieran, pero no dejen rastro para los del día, porque a la noche nos dejaban. Entonces ahí comí, había unos yogur en ese momento que eran la vascongada antes, que eran de frasquito de sueño del pibe, yo nunca había comido esos yogures, y me empaché de eso, me empaché de cepita, me empaché. A los meses tomaba agua nada más, porque me había tomado todo, podía comer todo, era todo tan lindo para trabajar ahí. ¿Y qué pasaba? Era decreto, había como un ritual. Al final de que terminábamos 1 de la mañana por ahí, tomábamos un mate cocido porque el encargado pedía eso. Y después, a las 2, agarrábamos un paquete de papel higiénico de 4, lo poníamos en la caja donde cobra la cajera, y ahí nos acostábamos a dormir. Un supervisor revisaba las 6 sucursales, entonces las cajas que sacábamos los productos las poníamos en la vidriera para que se tenga que asomar, el encargado no se dormía, chiflaba y nosotros pegábamos el salto. Así que dormíamos 2 o 3 horas y a las 5 en punto nos llamaba y salíamos a baldear la vereda, y los de la mañana nos tenían bronca porque sabían que dormíamos y que comíamos, y cada vez que venían estábamos en la misma baldosa nosotros, ¿viste? Y ellos decían, qué máquina que son ustedes, toda la mañana están a la misma hora en la misma baldosa, ¿viste? Y nosotros baldeábamos ahí, pero a la mañana yo pude aprovechar para agarrar trabajo de pintura y para hacer changa y para poder ahorrar, se me había revelado que yo tenía que trabajar. Imposible pensar en hacer un juicio. El reino de Dios, un juez justo, un juez que lo que uno siembra cosecha, un juez imposible pensar en mi cabeza un derecho laboral. No, el reino de Dios. El reino de Dios llegó. Y había que servir, y había que trabajar, y había que agarrar la góndola más difícil, y había que cumplir, y al que era más vago, porque éramos 6, y había uno que era un sinvergüenza y miraba el pasillo más vacío, y ahí se metía, y el que más demoraba, yo lo quería ayudar, iba, porque entendí el reino de Dios. El reino de Dios. Mi confianza estaba puesta en Dios, así que yo creía en ese jefe y creía en otro, y así fue. Porque hay un juez que está arriba nuestro y que depende de él si prosperamos o no prosperamos. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde como discípulos. Qué lindo es trabajar. Me fundí, me endeudé, necesitaríamos todo el retiro para contarles los líos que hice. Todo gracia y misericordia. Yo fui criado en una familia donde los que trabajaban agarraban el bolsito y iban a la fábrica. Yo no entendía otro trabajo. Yo no sabía que había otro trabajo. A los 19 años, repartiendo comida que hacía mi mamá Luisa, vendíamos comida de la anterior camada, guiso de arroz y de lentejas, y hacíamos locro y vendía. Yo repartía en una bicicleta. Un día me citaron en una oficina administrativa, yo no sabía lo que era, 20 años. Y entré y vi toda gente que estaba ahí de corbata, trabajando. Y yo dije, Señor, yo quiero trabajar de corbata. No podía andar en bicicleta y corbata. Digo, no sé cómo me va a hacer, pero la verdad que yo me iluminé. Pues yo digo, Señor, esto, donde vos quieras. Pero les digo algo, todos los sueños hasta hoy que tuve, Dios los cumplió. Dios me los dio. Bajo su reino. Con el tiempo estaba vendiendo un servicio, entrando a consolidar una FJP gigante con el único traje que tenía, el de casamiento,
para la reunión, única camisa, única corbata. Pero entendí el reino. Y eso es lo que hoy hace falta. Año 90, no sé cuánta gloria quedaba en este movimiento, pero era imposible pensar de no recomendar a un hermano. Eran todos recomendables, hermano, porque al que ponía andaba, al que mandabas, dejaba la vida, entendía los tiempos, iba a servir, tenía buena actitud. Llegábamos media hora antes y no íbamos media hora después. Lógico de cualquier discípulo, llegar antes y irte después. No había otro evangelio. Qué lindo que Dios cambió mi manera de pensar. Ahora, cuando vuelvo con la mercadería, que puedo honrar a mi esposa que me bancó cuando me fundí, que con 2 pibes con pañales tuvo que salir a trabajar, no salir, pero trabajar conmigo dentro de casa, ayudarme. Estaba muy fundido, muy endeudado, ni trabajando 30 años con un sueldo normal, pagaba la deuda que tenía. Y mi esposa se puso ahí a acompañarme, años durísimos de trabajo, de terminar un grupo casero a las 11 de la noche y a buscar zapatillas a Derqui, a la casa de mis padres, a las 12 de la noche a preparar los pedidos, y mi esposa conmigo. Y hoy me toca esta etapa de ir al mercado y hacer la compra, porque ella trabaja en la escuela en casa y yo la puedo bendecir comprando las cosas y no tiene que salir a hacer cola, nada. Asesoro la compra del hipermercado Maxi Consumo, las cosas de almacén, compramos de toda la vida para ahorrar y cuidar el mango, pero ahora la otra parte la compro yo. Y yo vengo con el auto cargado de mercadería y qué lindo proveer la casa. Qué lindo que mi esposa no tenga que estar con las rodillas sangrando para que entre la provisión. No hay cosa más linda que llegar y tener para compartir. Qué lindo loco. Qué lindo cuando nos juntamos con los pastores y estamos tratando una situación de un hermano, si este fulano, si esto, lo otro. Che, ¿cómo es en el laburo? No, en el laburo, un animal. En el trabajo no le ganás. Un animal trabajando, no le ganás. ¡Qué piropo! ¡Qué lindo que hablen de vos así! ¿Cómo es? Un animal. Así entendí el reino. Así lo comprendí. Cuando atiendo a algunos discípulos que saben tanto de las leyes laborales, no voy a hacer un tema, no, por favor. Sé que cuando el péndulo se va todo para el otro lado termina injusticia, yo entiendo el tema, pero yo entendí el reino y lo primero que transformó fue la manera de trabajar. Un reino de discípulos, un reino de gente que está preparada, un reino de gente que está recomendable 100%, que donde va deja el nombre del Señor y labura y tiene su cabeza, su fuerza, porque por esas horas te pagan, puesta en servicio. Y no importa lo que hagas, porque me tocó repartir guiso que hacía Luisa, y lo hacía a toda pasión. Cargaba una heladerita atrás y metía unos bolsos, y tenía que ir a repartir como a 5 kilómetros. Y yo no sabía que los camiones cuando pasan muy cerquita tuyo te chupan. Y se me enfriaba el guiso. Y yo venía con la heladerita térmica atrás, al pedal, dale que te dale, dale que te dale, dale que te dale. Y un camión que pasó con me chupó. Y el camión me chupó y me largó. ¿Y qué? Los pedales me los daba acá. Y se me dio vuelta la heladera. Y saltaron todos los guisos de Luis ahí. Para recoger. Era un taller que paraba, a los muchachos le daban 40 minutos. Y yo llegaba con el guiso caliente a 4 kilómetros. Y me puse a llorar ahí. Y cargué las cosas y salí desesperado de una remisera y tiré la remisera y agarré un remis y fui a buscar y cargamos lo que no teníamos y fui porque estaba apasionado. Porque estaba apasionado el reino de Dios. Y entré en una empresa de camiones y me dieron un camión que era un cacharro. Y a las 6 tenía que cargar en una fábrica, a las 5 tenía que buscar el camión, yo 4:15 estaba en el camión porque el camión no arrancaba y el patrón no arreglaba el burro. Y yo, que soy un inútil que no les cuento,
haciendo esas cosas con fuego abajo, no sé cómo se llama aquí. Le hacíamos hisopo. Yo tenía un miedo al hisopo que no les puedo. Ahí. Y hay veces no me daba y llevaba un remisero y le hacía puente y una cosa que había, un día que era un día especial porque había que hacer un montón de entrega, no arrancó el camión, 9 cuadras de la ruta 8, salí corriendo a la ruta 8, paré un muchacho que venía con un camión, sí, mira, tengo que ir a repartir, me tenés que ayudar, pero no llego, me tenés que ayudar, no me tenés que decir que sí. Me subí al camión ahí, fuimos, me empujó como 10 cuadras, todo el día sin burro de arranque. Un desastre manejando, no soy como ninguno de mis cuñados, iban los expresos a manejar y entraban con esos semi grandísimos, los tipos una mañana, y mi camioncito era un 350 y yo ponía a mi acompañante de otro, para acá, yo, porque si se me paraba no lo podía empujar. Todos repartían 3 entregas, yo repartía 21 a 22 entregas, todos los días. Entré al Sheraton a buscar unas ventanas porque habían transformado el hotel y cuando bajé me pareció que iba a ser duro subir, pero no sabía que era más duro que me cargaron todo el camión. Y el camión no me daba, no me daba el camión. Salí con un susto ahí a Puerto Madero y tenía que ir a Quilmes porque a las 2 de la tarde cerraba una ferretería industrial que tenía que entregar. Mi compañero era camionero, me insultó de ahí hasta aquí, me parás, si el patrón no te paga para eso, te paga por día, ¿por qué? Llegué aquí, me 3 minutos, 2 de la tarde, 3 minutos, paraban de 2 a 3, en la puerta me cerraron y me dejaron esperando. Yo tenemos que entregar 21 entregas, no importa qué hora terminamos. No, es imposible porque tenés expreso, a las 5 cierra, 8:15 de la noche, entré en Matadero a un expreso. Y me atendió el de seguridad. Mira, esto tiene que salir. No, mira, no tengo el que firma los remitos. No. Hay un solo encargado, pero no sé si va a La Rioja, pero no es de La Rioja. Déjame hablar. Dice, máster, esto, los camiones se cierran, se ponen por pedido, está todo pensado. Me voy a dejar preguntarle. 9 de la noche, entregué el pedido. A las 10 de la noche, llegué a la oficina. A las 4 de la mañana, salíamos otra vez con el camión. ¿Sabe lo que me pagaron? El día. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? El reino de Dios. El reino de Dios. Era el reino de Dios. Y el otro día vinieron el peor camión otra vez. 5 o 6 meses, la empresita llegó 0 kilómetros. Un camión 0 kilómetros. Me dijo, Diego, lo vamos a ir a buscar juntos. Y ahora vas a empezar a ganar. Vos no vas a hacer más 21 entregas. Vos vas a trabajar hasta la 1 y vas a venir a controlar a todos los demás. Vas a armar los repartos y el 5% de cada uno lo vas a cobrar vos. 6 meses, el reino de Dios. Amén. Esa fue la buena noticia. Esa es la buena noticia de proveer tu casa. Esa es la buena noticia de enseñar a vivir a la gente. El reino de Dios. Amén. Y como dijo Dani, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo, le digo a los de 30 a 40, es Birmania. Si hay tiempo que renegué y lloré, de los 30 a los 40. Vas en un botecito ahí, los tiburones de abajo te quieren comer, de arriba vienen aviones, del costado viene de blue, no sé para dónde, ahí la construcción, la calle, bla, bla, se pone apasionante. No aflojes. No aflojes el reino de Dios. Amén. Jesús, nuestro modelo, 30 años en la carpintería. ¿Cómo habrá trabajado? Habrá tenido una marca impuesta. Cuando hablaré de la carpintería de José, tenía un buen posicionamiento de marca. Jesús, ¿qué les parece? ¿Entregaría en tiempo y forma los trabajos que se comprometería? Cuando él te prometía una ventana, ¿qué les parece?
Entregado en tiempo y forma, o venía con una excusa, Jesús. ¿Qué opinan? Entregaba los trabajos. Y era hombre. Iba al mercado a comprar madera, o no sé, que si talaría, no sé cómo era. Dice que era carpintería de obra más que de mueble. Me ayudó desde diciéndome que el carpintero era una aldea chica y no había más trabajo. El carpintero aprendiz tenía que ir y recorrer otros lugares y poder conseguir. ¿Qué calidad de trabajo habrá tenido Jesús? La madera con que Jesús hacía la ventana, ¿ustedes piensan que él le daba una orden y la madera quedaba derecha? ¿Ustedes piensan que cuando iba a comprar no negociaban los judíos ahí con él? Era el carpintero. Trabajó 30 años. ¿Qué reputación habrá tenido la carpintería de él? Excelente. Excelente. El modelo del hombre que seguimos. 30 años trabajando. Y ahora entiendo más con lo que nos enseñó Dani. Si a los 15 proveía la casa, a los 17, 18 era un emprendedor. A los 18 era un emprendedor. Se dedicó, un lomo bárbaro, nada que ver con nosotros, Dani. Un trabajador. Fue entrenado. 30 años. Y después vemos su ministerio y caminó, cual si fuese Kung Fu. Caminó. Este hombre caminó para servir. Y estoy humillado y desafiado. Se ve que sabía cocinar porque le hizo un asado a los discípulos. Y mi discípulo no cuenta con ese. Así que, si me preguntan qué mejorar, voy a aprender a hacer un asado. Lo digo acá si me comprometo. Quiero hacer un discípulo, un asado a los discípulos. Porque laburaba, sabía cocinar, tenía onda Jesús. Tenía onda, era esforzado. Ese es el modelo del hombre que seguimos. Amén. Se hizo hombre. Entonces no podemos creer que el trabajo de él fue distinto al nuestro. Y para él fue con el sudor de tu frente. La tierra estaba maldecida. Este huerto que estaba, las nubes arriba que mucho no entiendo, y la tierra que era perfecta, porque cuando fue el diluvio no es que llovió como en las películas, sino que cayó el agua, se rompió esto. Y Jesús fue a trabajar en esas mismas condiciones. Y habrá subido, no sé si había dólares o qué, pero habrá subido. Habrá habido falta de trabajo. Le pasaron toda la economía de esa región. Era igual. Había tiempos mejores o había tiempos. Sin lugar a dudas fue así el contexto de nuestro Señor. Y trabajó 30 años. Amén. El apóstol Pablo, súper preparado, de hebreo, no sé, hay una definición de Ivano que habla tanto de un hombre tremendamente preparado, pero para todos los judíos era clave, aparte de la formación intelectual, tener un oficio, prepararse en algo para también saber defenderse. Y me gustaría que leamos juntos Hechos 18, para ver a Pablo. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los hombres judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era de hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a los griegos. Ya en Hechos 18, Pablo es Super Pablo. Ya un montón de cosas. Y él llegó a esta ciudad y se puso a laburar. Y es medio capcioso el versículo, no quiero decir una barbaridad, pero miren el y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. No quiero decir que durante la semana solo trabajaba.
pero se puso a trabajar. Y este matrimonio tenía este oficio y él se puso a laburar. Hay un tiempo en nuestra vida y en nuestro ministerio donde el trabajo es clave. Como habló Baker, de que lo que sembras, cosechás para la familia, en el área laboral es igual. Hay que trabajar. Depende, muchos no alcanzan la palabra que tienen. Muchos frustran la obra para Dios que tienen. Paran el proceso de Dios en una obra hermosa que tenían para hacer, por no ser tratado en el área del trabajo. Por su flojera en el trabajo no explotan lo que Dios les dio, de fe, de gracia, de sabiduría. Porque confunden. Porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, mezclan los tiempos. Hay etapas en tu vida que son de pleno esfuerzo, donde hay que trabajar. Y esa es la obra de Dios. Y así lo entendí cuando me convertí. No es que trabajaba hasta las 6 y después de las 6 salí a hacer la obra. No, la obra para Dios era el trabajo. Me lo enseñaron el día que me convertí. Las 8 horas que vas al laburo es la obra para Dios. Hacela bien. No es que vos haces la obra de Dios cuando vas a la plaza 2 horas. O cuando tenés una plaza vos haces una buena obra. La obra para Dios es todo el día. Entonces cuando salís a trabajar es la obra para Dios. La tenés que hacer bien. Tenés que ser esforzado, tenés que dar lo mejor, tenés que mejorar tu juego. Esa es la obra para Dios. ¿Qué le vas a enseñar a la gente? Si hacer discípulos es enseñar a vivir, ¿qué le vas a enseñar si no trabajas bien? La obra para Dios en algún momento de tu vida es el trabajo. Y no lo puedes aflojar. Miren cómo sigue el versículo de abajo. Fabi. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Otra vez. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cada etapa de nuestra vida lleva un grado de intensidad, que fue lo mismo que dijo Dani ayer. Tenés que ser intenso. Cuando vos sos intenso en un área, en un tiempo, pasás a la otra etapa. Ahora Pablo está dedicado por entero a la predicación. Pero antes que llegue Silas y Timoteo, Pablo estaba haciendo tiendas. Ahora Pablo está enteramente haciendo lo que este hombre tenía en su corazón. Un loco, un apasionado, un hombre preparado, un hombre que mataba a cristianos por Dios, un hombre que pedía cartas, un hombre que hacía gestiones, un hombre que se relacionaba, un hombre público, súper preparado, un hombre que anhelaba tener el tiempo completo para la palabra, para hacer su trabajo. Como dice, ahora dijo Ángel Negro, también lo dice Paulson, anhelaba ir al último de la tierra. Toda la carta romana, Pablo anhela ir a España, llegar al último de la tierra. Este hombre, en un momento de la vida, hace tiendas. Porque si sos intenso en un momento de la vida, en otro momento Dios te lo libera. Pero si no pasás esta etapa, no vas a vivir la otra que anhelás. Con el sudor de tu frente para nuestras esposas, la crianza de los hijos y para nosotros también. Criar hijos es un trabajo. Y es con el sudor de tu frente. Y si nuestra esposa se aboca a hacer lo que tiene que hacer y está dedicada a esto, cuando pasan los años, como ayer dijo Dani, se va a poder dedicar a un montón de cosas. Pero si no hace bien su primera tarea, no va a poder enseñar lo demás.
Porque es un trabajo. Y cuando predicaban, yo llego a mi casa y yo era soltero y escuchaba esos mensajes y llego y después de un día estresado y mis hijos corren a mí y yo veía la película Yankee de Aníbal, que los hijos corren y te abraza y los bucles de la chumi y el mate listo. No, me mintieron. Los nervios son totales. Mi chumi está con el pelo lacio, Felipe está con una cara así. Está energizado. Es trabajo. La crianza de los hijos es trabajo. Es mucho laburo. No es una casualidad que no queremos hacer los misioneritos y salir corriendo de casa. Es trabajo, es estar, es acompañar, es formar. Pero hay una etapa que tiene que ser intensa. Y más para el carácter del varón. Todo lo demás que anhelás va a llegar si esta parte la hacemos bien. Amén. La obra para Dios es un trabajo. La obra para Dios es un trabajo también. Hay cosas que lo tenés que hacer con la responsabilidad de un trabajo y eso se forja en el área laboral y después vos lo comunicás en la obra que haces. Entonces, hay libros así que dicen, no, por la ejecución. Porque no ejecutamos, nos juntamos y planeamos y no ejecutamos. Y sí, estamos revisando, que hacemos la reunión, nos ponemos de acuerdo, pero después no lo hicimos. Y se fue el año y no hicimos esto en la congregación. Y se fue, y aquello tampoco. Y Iván pregunta, ¿y esto cómo está? No, tampoco. Y dice, no laburan. Ejecutar es trabajar. Si quiere que la obra ande, hay que trabajar. Hay que laburar. Tenés que estar con el discípulo, tenés que visitar, tenés que ir, tenés que dormir menos, tenés que ir al baño más incómodo, tenés menos todo. Si no, no hay obra. Entonces revisan, escuchan una prédica, la otra, llora, se cae en el piso. Pero hay que laburar. Tenés que salir y trabajar. Y hay tiempos de mucho trabajo. Y algunos la tienen clarísima con todo. La Escritura, si vivo 10 veces, no sé lo que ellos saben, pero no laburan. La obra es trabajo. Si querés discípulos, los tenés que hacer. Si querés tener un equipo de líderes, los tenés que formar. Si no, no los vas a tener nunca. Porque una cosa es formar discípulos y otra cosa es formar discipuladores. Discipuladores son líderes, tienen agenda, tienen vigor, tienen pasión. Y armar esto y que hacer que jueguen y que la sinfonía sea exacta, lleva laburo, hay que trabajar. No es lo que sabes, es lo que trabajás. Y año tras año se revisa la misma carpeta, la misma cosa, no hay laburo. Y si el liderazgo no labura, no hay resultado. No va a haber resultado. Porque es trabajo. Entonces ese cliente, ese patrón, ese supervisor, esto que te tiene mal, la atención, el viaje, el horario, lo que te cambia, Dios te está formando, Dios te está preparando, Dios te está entrenando, Dios tiene otra cosa. Vos ya lo sabés, Dios ya te dio esa palabra, Dios te confirmó, la palabra dentro tuyo está haciendo así, pero ahora tenés que ser entrenado. Es en todos los órdenes. Amén. Pero Dios va a dar lo que hay en tu corazón, te lo va a dar. Dios te llamó, te hizo tu hijo, te hizo su hijo. Tiene cosas especiales para tu vida. Te supercapacitó. Y Dios no tiene conflicto con que te creas muy capaz. El conflicto de Dios es que no le des gloria a Él. Pero Dios te hizo supercapaz. No tengas miedo. Daniel 4, Nabucodonosor dice, ahora me devolvieron más gloria y tengo más grandeza. Y se me añadieron más gobernadores. Vos decís, este está más pedante que antes. No. Pero el versículo que sigue dice, pero aprendí a dar gloria a Dios. A dar gloria al único Dios. Entonces, si Dios te dio 4 cabezas, si Dios te hizo muy capaz, aprovechalo. No tengas una falsa humildad. Humilde pero confiado. Porque Dios te llamó y te preparó.
Porque tiene cosas para tu vida. Y tienes que vivir con esa fe. Porque Él lo va a hacer por su misericordia, no por nuestra capacidad, no porque nosotros no merecemos. Yo a veces estoy con un cliente trabajando, no lo puedo creer. En una confitería linda, me invitan a comer, y yo digo, y me van a pagar. Yo no puedo creer que este es mi trabajo. Porque yo jamás pensé, yo no merezco esto. Yo no puedo creer, yo, Señor, no puedo creer lo que hiciste, esto es trabajo. Yo tengo que salir a trabajar. Y pongo en un pendrive a Pauson, voy escuchando prédica o Marco y a Mario, con aire acondicionado, llego a una confitería que tiene aire acondicionado y me invitan y me pagan todo y después me van a pagar. Este es el sudor de mi frente, no puedo creer. Pura misericordia de un muchacho de 18 años que no sabía vivir, que era poco hombre, que no servía para nada. Dios le enseñó el reino de Dios y aprendí a trabajar. Una parte me falta. Todavía tenemos horrores. De eso sí podríamos pasar 2 días con Fabi contándole, riéndonos mucho. Amén. 15 minutos de recreo. El tema para charlar es